Hola hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga, espero que estén con bien cada uno de ustedes, ya los extrañamos, esperamos que podamos vernos pronto, aunque algunos de nosotros ya nos hemos visto en el grupo de los jueves, pero esperamos que todos los demás puedan unirse también con nosotros. En esta mañana vamos a ver un tema que se titula Para vencer las falsas enseñanzas. Tras los acontecimientos del año 2020 han surgido muchos comentarios acerca del fin de los tiempos, la segunda venida del Señor Jesucristo, la manifestación del anticristo, etcétera. Y muchos cristianos están temiendo ese tipo de cosas, pero la pregunta es ¿por qué temen ese tipo de cosas? ¿Acaso no recuerdan algo que se llama la voluntad soberana de Dios, que nos dice que Dios tiene control de todas las cosas y Él permite que sucedan cosas que incluso a veces no nos gustan, pero Dios tiene control de todo? También debemos recordar aquello que se llama la providencia de Dios, que nos enseña que Dios dirige, controla y sostiene todo lo que existe, y eso debe darnos esperanza, no tenemos por qué temer. También debemos recordar que la palabra de Dios enseña que la doctrina de los últimos tiempos es una enseñanza de esperanza y no de temor para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué hacer caso a estas noticias que solamente quieren lograr que la gente tenga temor, que la gente enloquezca y todo ese tipo de cosas? Pero tenemos que entender que la palabra de Dios nos da esperanza. Yo creo que este temor viene por la falta de estudio de la palabra de Dios, y por eso vamos a hablar de ese tema en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En los primeros dos versículos, Pablo manda a Timoteo a predicar la palabra de Dios. Él dice que la forma en la que debe realizar esta labor es con insistencia, siendo oportuno o no. Dice el versículo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tenía que predicar con insistencia. Otra forma en la que debía realizar esta labor era con amonestación, reprensión y con ánimo. La Biblia dice redarguye, reprende y exhorta. También la forma en la que tenía que realizar esta labor, por último, dice con paciencia e instrucción. La Biblia dice con toda paciencia y doctrina. Timoteo debía predicar la palabra de Dios en todo momento. Él debía darse la oportunidad y no al revés, no esperar que una oportunidad se abriera. Él tenía que buscar esa oportunidad para predicar la palabra de Dios. Timoteo también tenía que hacer ver los errores doctrinales de aquellos que estaban equivocados. Pero no solamente eso, sino que también tenía que hacer ver los errores de carácter y de acciones que estaban cometiendo algunas personas por vivir en pecado. Pero además de esto, Timoteo tenía que consolar, animar y fortalecer a aquellos que estaban debilitados, a aquellos que estaban desalentados y también desanimados. Esto es lo que Timoteo tenía que hacer, y Pablo le instruye y más bien lo manda a que haga ese tipo de cosas, esta actividad. Pero también Pablo le menciona la razón por la que debe hacerlo. Eso lo encontramos en el versículo 1. Dice el versículo 1 del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La razón por la que Timoteo tenía que predicar la palabra de Dios a otros era porque Jesús le iba a pedir cuentas en el día que Él se manifestara, en su segunda venida. Todos los creyentes, hermanos, vamos a ser llamados para rendirle cuentas al Señor. Él nos llamará a su presencia y nos va a decir: bien, ¿qué fue lo que hiciste para mí? ¿Con qué actitud lo hiciste? ¿Cuál fue tu motivación? Timoteo fue instruido por Pablo acerca de esto. Entonces, él tenía que predicar la palabra de Dios porque Jesús le iba a pedir cuentas de todo esto. Ahora el pasaje continúa, vamos a ver el versículo 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Y luego el versículo 4 dice: y apartarán de la verdad del oído y se volverán
a las fábulas. Otra razón por la que Pablo manda a Timoteo que predique la palabra era precisamente porque iban a aparecer doctrinas falsas, iban a aparecer malos maestros, pero también iba a aparecer en los creyentes un exceso de comodidad que iba a impedir que ellos comprendieran la palabra de Dios y que se desviaran. Ahora, Pablo estaba diciendo en este versículo, va a llegar un momento en el que la gente no le va a gustar la enseñanza correcta y sana de la palabra de Dios. Y por tener el deseo de escuchar algo nuevo, van a buscar maestros que les digan lo que ellos mismos quieren escuchar. De tal manera que estos falsos maestros harán que abandonen la palabra de Dios y desviarán sus sentidos de ella para que crean y sigan la mentira. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y por esa razón Pablo le estaba ordenando que fuera y predicara la palabra de Dios correctamente. Hermanos, somos llamados a enseñar la palabra de Dios, somos llamados a predicar a otros según lo que la Biblia enseña y no según lo que la gente quiere escuchar. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice que son duras, son difíciles de sobrellevar, pero aún así tenemos que enseñarlas, aún así tenemos que recibirlas y aún así tenemos que obedecerlas. Existen 3 grandes peligros que amenazan la integridad de la iglesia. El primero de ellos, como hemos estado hablando, las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas son un cáncer en la iglesia. Desafortunadamente, no conocemos cuáles son esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver cuál es esa razón. El segundo peligro son los malos maestros, porque la iglesia no conoce la palabra de Dios, por lo tanto no puede evaluar el carácter ni las acciones de aquellos que toman como líderes. Por eso se han amontonado muchos malos maestros. Y el tercer peligro es el exceso de la comodidad. La Biblia nos dice que cuando nosotros caemos en exceso de comodidad, entonces somos apartados poco a poco de la enseñanza de la palabra de Dios y de la obediencia a ella. La comodidad no es mala. De hecho, podemos voltear a ver a nuestros hogares y darnos cuenta que estamos llenos de comodidad. Y gracias a Dios que llegamos a tener algunas cosas, algunos artículos que nos dan comodidad para facilitar nuestro trabajo, incluso para la predicación del Evangelio. Por ejemplo, es posible ahora que podamos transmitir nuestras enseñanzas a través de este medio por comodidad. Pero cuando caemos en el exceso de la comodidad, eso es un peligro. Y un peligro que daña gravemente a la iglesia. Ahora, si no aprendemos a identificar estos peligros, pronto estarán llegando a nuestras vidas y van a hacer que nosotros nos frustremos, seamos sin fruto y tampoco tengamos recompensas. Si no nos damos cuenta de estos peligros, van a llegar a nosotros y no nos vamos a dar cuenta de todo esto. Tenemos que reconocerlos, tenemos que identificar esos peligros. Ahora vamos a analizar solamente uno de ellos, porque no tenemos mucho tiempo para analizar los demás, pero hoy vamos a analizar un problema, que es el peligro de las falsas doctrinas. Recuerden, en el versículo, Pablo le dice a Timoteo que va a llegar un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Bueno, en tiempos de los apóstoles, la iglesia era atacada por un grupo llamado judaizantes. Ellos eran judíos que habían creído en Jesucristo, pero querían llevar a la iglesia a cumplir con la ley de Moisés, que se circuncidaran, que cumplieran con las fiestas, etc. Y todo esto lo hacían porque ellos decían que era necesario para la vida cristiana, era necesario incluso para la salvación y también para la vida de santidad. Pero el apóstol Pablo y otros de los apóstoles como Pedro, Jacobo, Juan y algunos de los discípulos también se juntaron, y esto lo vemos en Hechos capítulo 15, se juntaron para poder refutar esas falsas enseñanzas. También el apóstol Pablo individualmente escribió una carta a la iglesia que estaba en Galacia y exhortó a la iglesia y los capacitó para poder vencer esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque, como dijimos ahorita, era un cáncer para la iglesia. Esos judaizantes querían destruir la iglesia poniendo cargas sobre los hombros de las personas que no, era imposible sobrellevar, porque ni siquiera los judaizantes podían cumplir la ley de Moisés al 100%. Y los discípulos, en este caso también Pablo como apóstol, tuvo que instruir a la iglesia contra esas falsas enseñanzas. Hoy abundan las falsas enseñanzas también. Los problemas que la iglesia está pasando tienen que ver con esas falsas enseñanzas. Le decía al inicio, ¿por qué vivimos en temor? ¿Por qué al escuchar acerca de esta pandemia algunos tienen temor de que el Señor ya va a venir, que el anticristo se está manifestando, que si la vacuna es la marca del 666? Todo ese tipo de cosas es por causa de la ignorancia de lo que la palabra de Dios está enseñando. Y los cristianos viven en temor.
Hoy también sufrimos falsas enseñanzas y el problema está en que la iglesia moderna, a diferencia de la iglesia del primer siglo, no estaba haciendo nada para poder refutar y pelear contra esas falsas enseñanzas. Ahora, con esto no quiero decir que vayamos a todos los lugares donde se enseña mal la Biblia y les enseñemos a cómo hacerlo o peleemos contra ellos porque no enseñan bien la Biblia. No estoy diciendo esto. Debemos comenzar primero con nosotros. Debemos comenzar primero identificando esos problemas en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios. No es suficiente con solo leerla, aunque es necesario y es muy importante que para estudiar la Biblia tengas que leerla y puedas conocerla a través de la lectura, pero también tienes que estudiarla, tienes que hacer un estudio serio y responsable de lo que la Biblia enseña. Ahora, eso es un peligro para muchas personas, porque hoy en nuestros tiempos muchas personas aceptan cualquier enseñanza o idea con el simple hecho de que hable de Dios. Por el simple hecho que hable de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo, aceptamos cualquier enseñanza sin ponernos a pensar realmente qué dice la Biblia sobre lo que las personas dicen de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. No solamente porque menciona el nombre de Dios significa que es una buena enseñanza. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ver qué es lo que la Biblia enseña sobre Dios y así poder evaluar lo que esas personas quieren enseñarnos o quieren lograr con esa enseñanza de Dios. Pero para lograr esto, obviamente tenemos que estudiar la palabra de Dios. El pasaje nuevamente dice, no sufrirán la sana doctrina. Sufrir tiene que ver con soportar. No van a poder llevar o sobrellevar la carga de la sana doctrina, lo que Pablo le está diciendo a esas personas. ¿Por qué? ¿Porque es muy difícil de llevar? No, sino porque la Biblia para muchas personas no les llena, no llena sus ojos, no llena sus oídos. ¿Por qué? Porque su enfoque no está en lo espiritual. Estas son personas, las personas que no sufrirán la sana doctrina, son personas que ya no están contentas con lo que la Biblia está enseñando y sienten un impulso por buscar otro tipo de enseñanza, sienten un impulso por buscar algo que les haga sentir bien, algo que les diga que van a triunfar, algo que sea llamativo. Ahora, la Biblia es llamativa. La Biblia nos hace sentir bien en sus enseñanzas y también la Biblia nos dice que podemos triunfar, pero cuando nuestro enfoque está en este mundo y no en lo espiritual, es ahí donde queremos rechazar la enseñanza de la Biblia porque no llena nuestras expectativas. Ahora, también el pasaje, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando la Biblia no dice lo que ellos quieren escuchar, entonces van a comenzar a buscar personas que les endulcen los oídos. Cuando la Biblia no diga o no enseña lo que ellos quieren escuchar, van a buscar falsos maestros. ¿Cómo sabré si estoy ante una falsa enseñanza? Vuelvo a repetir la misma frase, solamente estudiando la Biblia. Vamos a buscar otro pasaje que está en Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Vio eso, hermano? Estos hombres se atrevieron a estudiar la Biblia para ver si era cierto lo que Pablo les estaba enseñando. Qué falta de respeto para el apóstol Pablo, ¿no? Claro que no, hermanos. Era correcto que estas personas se pusieran a estudiar lo que las Escrituras enseñaban, aunque fuera Pablo el que les estuviera enseñando, para ver si era verdad lo que Pablo decía. Esa es la actitud que todos nosotros debemos tener. No es una falta de respeto que yo me levante por haber estudiado la Biblia y le diga a un pastor, ¿sabes qué, pastor? Mire, la Biblia dice esto y yo creo que lo que usted está diciendo no es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Esa es nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tenía que prepararse, tenía que capacitarse para poder enseñar la palabra de Dios con sana doctrina. Estos hombres de Berea habían tomado las Escrituras, habían escuchado lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando y ellos cada día, diariamente, se pusieron a estudiar la palabra de Dios para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ellos tuvieron el valor para hacer esto. Desafortunadamente, no sé si se deba a nuestra cultura, no sé si se deba también, aunque en parte, a la personalidad, pero muchas de las veces preferimos quedarnos callados, preferimos decir sí a las enseñanzas de otras personas con tal de no pelear, con tal de quizá no hacer sentir mal a la persona. Es que se preparó, estudió, dijo todo mal, pero pues no le voy a decir nada. Muchas veces lo hacemos por eso.
pero tenemos la responsabilidad de poder, claro, con mansedumbre, con respeto también, enseñar a las personas que están equivocadas, que no están de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Estos hombres lo hicieron así. Ahora, yo creo que Pablo, al ver el ejemplo de estos hombres, se sintió orgulloso de saber que había personas que escudriñaban, examinaban la palabra de Dios, las Escrituras, para ver si era cierto lo que ellos les estaban enseñando. Usted debe desarrollar esta misma actitud, hermano, día tras día, semana tras semana. Usted debe tomar su Biblia, debe examinarla y debe darse cuenta de lo que sus pastores están enseñando. ¿Qué tal si nosotros todo ese tiempo le hemos estado engañando? ¿Cómo va a saber usted si no le estamos diciendo mentiras? Es más, ¿cómo va a saber usted que lo que yo le estoy diciendo ahorita es una mentira? Estudiando la palabra de Dios, escudriñándola. Es importante y es necesario que podamos tomar la Biblia, la leamos y tengamos un estudio serio y responsable de lo que la Biblia enseña. Ahora, quiero también aclarar este punto. Examinar las Escrituras no significa que usted va a ir a YouTube, buscar una predicación sobre un tema que predicó su pastor y luego decirle, pastor, vi una predicación del pastor Panchito sobre el tema que usted predicó y usted está diciendo mentiras, porque el pastor Panchito predicó algo diferente. No, eso no es escudriñar las Escrituras. Tampoco escudriñar las Escrituras significa que usted va a tomar un libro o incluso va a conseguir una Biblia de estudio y va a analizar el pasaje que el pastor le enseñó y usted va a ver los comentarios y va a ir con su pastor a decirle, pastor, yo leí los comentarios de la Biblia del pastor Luisito y él dice algo diferente a lo que usted está diciendo. ¿Usted está mintiendo? Claro que no. Eso no es examinar las Escrituras. Examinar las Escrituras es sentarse, pedir la dirección del Espíritu Santo, leer lo que la Biblia dice, hacer preguntas al pasaje y poder entender lo que se estaba diciendo en ese momento para saber lo que Dios nos quiere decir también a nosotros en este tiempo. Usted debe tomar la Biblia y debe estudiarla personalmente. Sí, los libros, las Biblias de comentarios, predicaciones en internet son herramientas muy valiosas y son útiles a la hora de estudiar la palabra de Dios, pero usted no puede depender de ellas para decir que lo que su pastor enseña o lo que otra iglesia está enseñando está incorrecto. Usted debe tener su propia experiencia dentro de la palabra de Dios al estudiarla. Claro, iniciando con una lectura. Si no leemos la Biblia, jamás podremos aprender a estudiarla. Es importante que la leamos. Usted no puede conocer algo que nunca ha leído. Usted no puede hablar fielmente sobre algo que usted no conoce. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él nos guía a toda la verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo es también que Él nos muestra y nos revela el carácter de Dios, las profundidades de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede llegar a las profundidades de Dios, nosotros no. Y el Espíritu Santo que vive dentro de cada creyente es el que nos instruye en la palabra. Él es el maestro de la Biblia. Debemos depender de Él, de su dirección, de su enseñanza. Es necesario, hermanos, que todos nosotros aprendamos a estudiar la Biblia. Nuevamente regresamos ahí a 2 Timoteo capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo al principio, te encarezco delante de Dios, te ordeno delante de Cristo, el Señor, quien va a juzgarnos cuando Él venga y va a pedirnos cuentas, que tú prediques la palabra. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo, dice Pablo, en el que la gente ya no va a querer escuchar la sana doctrina. Va a andar buscando cosas que les endulcen los oídos. Van a buscar maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Por eso es importante que tú, Timoteo, le dice Pablo a él, estudies la Biblia, prediques la palabra de Dios correctamente para que puedas refutar aquellas falsas enseñanzas. Ahora, el pasaje continúa en el versículo 5. Le dice, pero tú sé sobrio en todo. Desafortunadamente, muchas personas que se llaman pastores no son sobrios ni en su comportamiento, ni en su manera de gastar también sus recursos. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Desafortunadamente también muchos falsos maestros enseñan que, como leemos en el libro de Job, que la causa de las aflicciones es por causa de pecado. ¿Estás sufriendo? Pecaste de seguro. Cuando no es así. Todos los cristianos sufrimos. De hecho, el ejemplo más grande de sufrimiento lo tiene el Señor Jesucristo y sabemos que Él fue sin pecado. Esos falsos maestros dicen que el sufrimiento, la pobreza incluso es falta de adoración a Dios, es falta de dependencia de Dios, es violación a sus leyes, es pecado, y eso no es necesariamente cierto.
Claro que muchas veces sufrimos por causa de nuestros pecados, de las malas decisiones, pero no siempre es así. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. De hecho, 1 de Pedro 3:17 dice que si la voluntad de Dios así lo quiere, es mejor que suframos ante Él. Que es mejor que suframos como cristianos, si la voluntad de Dios así lo quiere. También la Biblia dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe crezca ante el Señor. Es necesario el sufrimiento. Entonces Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, soporta las aflicciones. También le dice, haz obra de evangelista. Es importante que como predicadores, y predicadores no me refiero solamente a los pastores, hermanos, todos hemos sido llamados como cristianos a servir a Dios a tiempo completo en la predicación de la palabra. Todos tenemos que hacer obra de evangelista, tenemos que acercarnos a la gente y mostrarles que la noticia más grande del mundo es que Cristo vino a este mundo, nació como ser humano, Él murió por sus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la esperanza de vida. Eso es lo único que puede hacernos aceptables delante de Dios. No es nuestra posición social, no es nuestros títulos, no es mis buenas obras, no es si yo soy una persona muy agradable. Es lo que Cristo ya hizo en la cruz. Eso es lo que debemos predicar. Y nuevamente, los falsos maestros no predican el evangelio. Y por último, Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Tienes la responsabilidad de poder cumplir lo que Dios te ha ordenado. Hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad de cumplir lo que Dios nos está ordenando, que es ir a ser discípulos, predicar el evangelio, vivir en adoración a Él, en obediencia, amándole, con todo lo que nosotros hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo anima a Timoteo a que predique la palabra. Esto depende de usted, hermanos. Quiero que busquemos un último pasaje que está en Hebreos 5. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para poder crecer, tenemos que aprender a conocer la Biblia, tenemos que aprender a usar la Biblia. Si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, si usted no le estudia la Biblia, nunca va a poder crecer. Pablo, bueno, no sabemos si es Pablo, realmente no sabemos quién escribió Hebreos, pero el escritor de Hebreos le dice a esta iglesia, ustedes ya debieron haber llegado a la madurez espiritual, pero no han llegado. ¿Por qué? Porque no se han dado el tiempo para estudiar la Escritura. Son como niños espirituales. Esto depende de usted. Si usted quiere permanecer como un niño, no lea la Biblia. Manténgase como está. Yo sé que muchos estudian la Biblia, pero si usted no lo hace y quiere permanecer como un niño, no hay ningún problema. No tome su Biblia, no la estudie, léala de vez en cuando. Pero usted es responsable de su propio crecimiento y Dios le va a pedir cuentas. Pero si usted reconoce que debe honrar al Señor y que debe conocerle más y que necesita estudiar la palabra y llegar a la madurez, hágalo. Tome su Biblia y día tras día usted vea lo que se enseña para que usted sepa que lo que sus pastores enseñan es correcto o no. Para que usted sepa que cuando una persona se acerque a usted y le hablas algo sobre Dios, usted sepa si es correcto o no. Y que usted tenga la valentía, con mansedumbre, con respeto, de poder instruir a esa persona a la verdad que la palabra de Dios enseña. Entonces examine su horario, hermanos. Cheque si realmente usted está dando prioridad a la palabra de Dios. Examine su vida y dispóngase a estudiar la palabra de Dios para poder vencer este problema que es las falsas doctrinas. Medite en la palabra y no caiga en este engaño. Dios le bendiga.